Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida hoy a la hora del té, a las 5 de la tarde, que es bastante inusual en nuestros formatos, pero que hemos accedido con mucho gusto, dada la importancia de nuestro ponente invitado de hoy. Lo hacemos con la colaboración de Orange, de Asisa y de Red Eléctrica de España. En efecto, hoy tenemos el gran honor de recibir como ponente de esta tribuna al ministro de Economía y Finanzas de la República de Francia, país al que profesamos una especial vocación, Monsieur Bruno Le Maire, al que va a presentar nuestro nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, don Román Escolano, que ya hace unos meses fue ponente de esta misma tribuna. Querido Román, la tribuna es suya. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, Monsieur. Buenos días, señor ministro. Es para mí un honor presentar hoy aquí en Madrid a Bruno Le Maire, ministro francés de Economía y Finanzas. Licenciado en Literatura Moderna, graduado del Instituto de Estudios Políticos de París y de la prestigiosa Escuela Nacional de Administración, la ENA, el señor Le Maire cuenta con una prestigiosa carrera profesional en la que ha ocupado diversos cargos de la más alta responsabilidad política a nivel local, regional y nacional en Francia. Antes de su designación como ministro de Economía y Finanzas, en mayo del 2017, hace poco menos de un año, en el gobierno del primer ministro Édouard Philippe, ocupó diversos puestos de gran responsabilidad política, fue secretario de Estado de Asuntos Europeos, ministro de Agricultura y consejero regional de Alta Normandía. En definitiva, el señor Le Maire cuenta con una dilatada carrera profesional y política al servicio de la Administración francesa. Pero, al margen de este dilatado currículum, quiero comenzar destacando su papel esencial en el actual Gobierno de Francia. Efectivamente, el ministro Le Maire está siendo una figura clave en el impulso reformista del actual Ejecutivo. Está promoviendo profundas reformas ya aprobadas o reformas en tramitación, tales como la reciente reforma laboral o la reforma fiscal. Son cambios que están permitiendo a Francia ser protagonista de la economía europea al conseguir cerrar el año 2017 con un crecimiento económico en el entorno del 2% o reducir la tasa de desempleo por debajo del 9%. Estas son grandes noticias para la Unión Europea y también grandes noticias para España. Francia es y seguirá siendo, en un futuro próximo, nuestro principal socio comercial. Con exportaciones superiores a 40.000 millones de euros el pasado año, Francia es el primer destino de la exportación española. Las empresas francesas son inversores estables, consolidados e históricos en España. Las más de 1.300 empresas francesas que operan en nuestro país, con un stock de inversión de 37.000 millones de euros, realizan, como todos sabemos, una esencial contribución al empleo y al crecimiento de la economía española. Por otro lado, querido ministro, y me interesa también destacarlo, las empresas españolas comienzan a ganar un protagonismo creciente en la economía francesa, destacando solamente el año pasado inversiones españolas en Francia por valor, insisto, solamente el año pasado, de 2.800 millones de euros. Pero además de los importantes lazos bilaterales, económicos, comerciales, empresariales que nos unen, compartimos elementos muy importantes. Compartimos, en primer lugar, el europeísmo. Compartimos el deseo común de fortalecer en estos momentos, y particularmente en estos momentos, la Unión Europea y el proceso actualmente de reforma, en particular de la Unión Económica y Monetaria. España agradece profundamente el nuevo impulso político que ha tomado Francia y, en particular, el ministro Le Maire, por recuperar la iniciativa política en la esfera europea. La crisis ha dejado patente que la Unión Económica y Monetaria debe ser completada de forma prioritaria.
Así, en los próximos meses, en realidad podría decir en las próximas semanas, pero desde luego en los próximos meses, se tomarán importantes decisiones en el marco europeo en las que Francia y España comparten la dirección a seguir. En particular, déjenme que les diga un par de elementos que me parecen particularmente importantes. Para culminar la unión bancaria, nuestros países apoyan elementos centrales como establecer un respaldo común al llamado Mecanismo Único de Resolución de Bancos o la creación de un esquema único de garantía de depósitos para que todos los depositantes europeos queden asegurados en las mismas condiciones. También entendemos y compartimos que es necesario crear una denominada capacidad fiscal común en Europa que permita ajustar las políticas económicas, fiscales, monetarias para el conjunto de la zona euro. Nuestro impulso conjunto, la colaboración de Francia y de España, serán clave en la consecución, junto al resto de nuestros socios, de una unión económica y monetaria más fuerte, más resistente ante futuros shocks y, en definitiva, una unión económica y monetaria con mayor crecimiento y con un empleo más estable. También me gustaría señalar, y señalar en particular la obra y la acción del ministro Le Maire, los avances recientes en el ámbito fiscal y tributario en la Unión Europea, en los cuales encontramos amplios puntos de acuerdo. Este acuerdo entre nosotros, junto con otros países europeos, está siendo crucial en elementos tales como la lista europea de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, la conocida como lista de paraísos fiscales, el plan de acción del IVA, el paquete antievasión fiscal o, y me permito señalar el apoyo especial del ministro Le Maire, la reciente iniciativa sobre la tributación de la economía digital que España comparte plenamente. Monsieur le ministre, cher Bruno, je suis convaincu que notre collaboration... Convencido de que nuestra colaboración de España y Francia y nuestra colaboración como ministros de Economía dentro del Consejo de Ministros Europeos será esencial para las reformas futuras en las próximas semanas y meses. Más allá de ello, puede contar, señor ministro, querido Bruno, sobre nosotros. Puede contar con nosotros, España, para cooperar en todos los ámbitos de interés bilateral y en el ámbito europeo también. Es un honor para nosotros, querido Bruno, querido ministro, es un honor que esté aquí con nosotros para poder contar con todos nosotros y para hablarnos de puntos muy importantes como, por ejemplo, el futuro de la Unión Monetaria y el futuro de Europa. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Madrid. Tiene usted la palabra. Gracias, señor ministro. Gracias, querido Román, por esta amable invitación. Y gracias a todos por estar aquí, tan numerosos aquí en esta sala. Su presencia me llega al corazón, la verdad. En primer lugar, me gustaría decir a Román que ha sido un placer para mí volverle a encontrar en esas nuevas funciones de ministro y de miembro del gobierno del señor Rajoy. Román tiene todas las cualidades. Solo tiene un defecto. Pero es un defecto importante. Habla mejor el francés que yo mismo. Entonces, voy a intentar estar al nivel de Román, pero sobre todo no me voy a atrever a hablar español. Pero primero les diré que estoy encantado de estar aquí en Madrid, volviendo a encontrarme con mis amigos españoles. He visto a muchos amigos que he cruzado a lo largo de mi vida profesional. Especial, querida ministra, con Ana Palacio, pues hemos trabajado cuando el señor de Villepin era ministro de Asuntos Exteriores. Y es un placer volverles a ver aquí, en este salón. En esta presentación voy a hacer unos comentarios rápidos para intentar después contestar a sus muchas preguntas. Pero antes de hablar de Europa en general, me gustaría decirles que, la verdad, siento admiración. Admiración por España y admiración por el pueblo español.
Aquí tiene un 3% de crecimiento hoy en día y han creado millones de empleos en el sector privado desde hace unos cuantos años. Han reducido el déficit. Han demostrado tener un gran coraje político y económico a la vez, y que me hace, la verdad, sentir admiración. El pueblo español, para mí, es un modelo en Europa. Se ha visto enfrentado a una crisis económica en nuestras propias fronteras de Francia, con una brutalidad sin precedente desde el año 2008. Han conocido un paro masivo de los jóvenes y desgraciadamente sigue siendo a menudo el caso, y que ya no podían encontrar ni empleo, ni futuro, ni perspectivas para el futuro. Y han tenido la impresión y el sentimiento legítimo, la verdad, de ser un poco abandonado en algunos casos por Europa, y han sabido hacer frente a ello con todas las cualidades que hacen la fuerza del pueblo español, con mucha altura, con determinación, con cierta grandeza, diría yo. Y la palabra grandeza es una palabra que tenemos muy en nuestro pensamiento en Francia. La verdad, siento admiración viendo la manera en que España ha sabido superar la crisis económica y aportando y consiguiendo los resultados que tienen hoy en día. Una España que se lleva mejor, que tiene mejor salud, y sobre todo una España que vuelve a encontrar toda su credibilidad a nivel europeo. Para todos los que no creen en la política y que miran lo que está pasando en España desde hace varios años, pues verán que la política pues es el valor de defender un objetivo y el valor sobre todo de mantener ese mismo objetivo. Y este valor el gobierno del señor Rajoy lo ha tenido, y el pueblo español en su conjunto ha tenido este mismo valor. Y la verdad, siento muchísima admiración por su país y por su pueblo. Después me gustaría hacer un comentario histórico para hablar de lo que me parece el mayor desafío esencial para Europa. Y voy a hacer 3 propuestas. Mi comentario histórico se remonta al año 1989. Tengo un recuerdo muy preciso de este año 1989. Tenía 20 años en aquel entonces. Y en aquel entonces, bueno, yo pensaba que la historia ya estaba acabada. Digamos, estaba escrita ya, que las democracias occidentales, el liberalismo democrático, ya definitivamente habían ganado la partida. Con lo cual estábamos entrando en un periodo de paz, de estabilidad, de prosperidad para Europa, que había ganado por caos, ¿no?, en contra del totalitarismo soviético y contra cualquier otra forma. Todos los países del planeta iban a unirse, digamos, a ese gran conjunto liberal democrático europeo. En 2018, unas décadas después, la historia nos ha mostrado que nos habíamos equivocado. En Europa, los extremismos han vuelto. En Europa, un partido con el movimiento neonazi puede representar a más del 10% de los votos en Alemania. En Europa, los extremos nunca han tenido tan buena salud, desgraciadamente. En Europa, la idea misma de la construcción europea ya no se ve tan sólida, y la construcción europea, propiamente dicha, puede desaparecer. Ya no es una certeza. Quizás sea una certeza, lo era en el 1989, y es una gran interrogación este año 2018. ¿Quién habría creído que en 2018 la línea de reparto ya no sería entre la izquierda y la derecha, que son nociones totalmente obsoletas, sino más bien entre los nacionalismos y los europeos? ¿Quién lo iba a decir? Entre aquellos que piensan que las naciones se tienen que nacionalizar cada vez más, y que las naciones, y utilizo ese término porque creo en las naciones, que las naciones tienen que inventar su futuro en Europa. Pues ese combate va a ser un combate brutal. Este combate y será vital para Europa y para las próximas generaciones, para nuestros propios hijos. Y este combate para todos aquellos que creen que comparten ideas, culturas, intercambios económicos en Europa, ese combate, y lo digo con mucha seriedad, no está ganado, este combate.
incluso lo podemos perder. Si vemos los resultados de las últimas elecciones, las realidades políticas en Europa, el combate para naciones que crecen en Europa y para Europa, no es un combate ganado. Es un combate que puede perderse. Y entonces, ¿cuál es el desafío? Si queremos ganar ese desafío como naciones que trabajan juntas en una perspectiva europea, España y Francia conjuntamente, Francia y Alemania juntas, e Italia y Bélgica y Luxemburgo y los Países Bajos y más allá Polonia, la República Checa, Hungría, todos juntos intentando construir un verdadero continente potente políticamente y económicamente entre China y Estados Unidos. Si queremos de verdad ganar ese desafío, solo tenemos que hacer una cosa: decidir. Ser capaz finalmente en Europa de tomar decisiones. Decidir en cuanto a la zona euro, sobre la protección de nuestras fronteras, decidir sobre el modelo económico que queremos defender, decidir sobre la protección de nuestros ciudadanos, sobre la defensa de nuestra cultura europea, que compartimos tanto. Pero dejar de hablar grandes palabras, dar vueltas alrededor de los mismos temas y punto, un mes tras mes, cada año, sin llegar nunca a tomar decisiones. Por ejemplo, el presidente de la República me ha confiado una responsabilidad concreta, la zona euro. Todo está encima de la mesa. La unión bancaria, yo podría seguir hablando con Román durante horas. Estaré encantado de hablar con Román, pero no habremos progresado. Siempre hay pretextos técnicos que hacen que no avanzamos. Unos ratios, unas tasas, unos porcentajes, qué sé yo, que hacen que no es posible por esto, ni tampoco es posible aquello. Pretextos y punto. La realidad es lo que nos falta es la voluntad política de poder decidir. Cuando los tecnócratas están en el poder en cuanto a políticas, es el inicio de la subida de los extremistas. Cuando la política no saben asumir su responsabilidad, que es forzar la vía del compromiso para mostrar a los pueblos que las cosas progresan, pues estamos ayudando a los extremistas, a aquellos que no quieren oír hablar de Europa. Con lo cual, y con mucha gravedad y seriedad, lanzo un llamamiento a todos los ministros de Economía y de Hacienda en Europa que asumen su responsabilidad y que no se dejen bloqueados por una serie de pretextos falsos para llegar a una convergencia fiscal y construir una verdadera zona euro. Es un llamamiento por mi parte, porque si no, ¿qué pasará? La zona euro aislada será una zona frágil que puede desaparecer. La zona euro no está resuelta y sabemos muy bien lo que hay que hacer para acabarla. Hace falta una unión bancaria, una unión de mercado de capitales con la profundidad necesaria a nuestras empresas, una convergencia fiscal también, porque no vamos a tener un dumping fiscal dentro de una misma zona monetaria. No hemos llegado a una moneda común para que haya un tipo de imposición a 33% en empresas en un país, a 25% en otra. Eso no es la Europa ni la zona euro. Es la armonización de nuestras reglas, la convergencia, la puesta en común de nuestras capacidades y de nuestras bases. Todo está encima de la mesa todavía. Hay que decidir por fin la unión bancaria, unión de mercado de capitales, convergencia fiscal. Y puedo añadir también presupuesto para la zona euro, porque efectivamente sí, no podemos tener una unión monetaria sin tener juntos un presupuesto para hacer frente a las crisis y para invertir. Y aquí oigo hablar de dudas de algunos que dicen, ¿un presupuesto para qué? ¿Para qué? Pero si tenemos una moneda común, hace falta un presupuesto para gestionar esa moneda y para saber lo que queremos hacer con ella. O si no, paremos con la zona euro y digamos que hemos abandonado nuestras ambiciones. Pero todos aquellos que creen en el futuro de la zona euro saben que la moneda única no basta. Que hace falta también políticas económicas que puedan converger. Hace falta también más estabilidad financiera y que hace falta un presupuesto común para invertir y para protegernos en caso de choque económico que podría, digamos, estar presente en un país. No vamos a volver a vivir dos veces la experiencia que ustedes han vivido con mucho dolor
O sea, cuando hay una crisis económica, pues uno se siente como solo. Si Europa nos dice pues que se las apañe solos, pues no vale la pena hacer una Europa entonces, si cada uno se tiene que apañar como pueda. Europa tiene que estar ahí para desarrollar la innovación, el crecimiento, pero también tiene que estar aquí para responder y reaccionar cuando un Estado se ve afectado por una crisis. Tiene que estar ahí también para tender la mano, para ayudar a aquellos que estén frente a una dificultad concreta, porque si no tiene un sentido, si no tendrá un sentido económico, pero no político, y un proyecto político que no tiene sentido es un proyecto muerto. Ese es el reto al que nos enfrentamos todos. Hay que decidir por fin para volver a dar un sentido, un significado al proyecto de la zona euro y hacer de ese gran continente económico entre China y los Estados Unidos. Este reto, lo digo, eso nos permitirá quedarnos presente en la historia o que nos ayudará a salir de ello, porque todos somos muy conscientes aquí de que la rapidez con la evolución de China, el comportamiento actual de los Estados Unidos, la verdad no deja ningún lugar para aventuras nacionales solitarias en Europa. En el mundo de las tecnologías, por ejemplo, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, ¿piensan que nosotros franceses solos o vosotros españoles solos vamos a poder invertir en inteligencia artificial? Pues os deseo mucha suerte, mucha suerte. Ir a ver lo que pasa en China, por ejemplo, sobre inversiones en baterías de litio, etcétera. Aunque todos los europeos, todos, invirtieran con todos sus ahorros en China, no van a conseguir el nivel que ha alcanzado China ya en el sector aeroespacial, en los Estados Unidos, etcétera. Si no ponemos en común rápidamente más capacidad en el ámbito espacial para seguir presente en la carrera espacial, mañana estaremos fuera de esa carrera. Y lo que está detrás también es nuestra soberanía. Y lo digo a todos aquellos que defienden unas soberanías nacionalistas. Ustedes están equivocados, les digo. No hay soberanía nacionalista posible. La soberanía tecnología será europea o no será. O bien mañana tendremos baterías europeas en nuestros coches autónomos o baterías chinas o americanas. Pero no tendremos baterías españolas o baterías francesas. Tendremos baterías construidas en común por los españoles, los alemanes, los italianos, los franceses, etcétera, y otros por los europeos. Entre un coche que tiene una batería china y un coche que tiene una batería europea, con un sistema americano o guiado por un sistema europeo, pues nuestra soberanía está en juego. Hay que decidir rápidamente para dar al proyecto europeo la orientación que necesita y para garantizar nuestra soberanía tecnológica. Sobre esta base hago 3 propuestas. Primera propuesta es definir para este mes de junio próximo, el próximo Consejo Europeo, una hoja de ruta franco-alemana a la que se van a asociar España e Italia sobre el futuro de la zona euro. Vamos a llegar ante nuestros socios europeos diciendo a nivel de jefes de Estado, en junio que viene, decir, he aquí lo que queremos para Europa, para la zona euro. Eso es. Nuestras ambiciones, el calendario y las modalidades de realización. Una hoja de ruta escrita, clara y convincente para junio y no más tarde. Más tarde, como decimos en Francia, es demasiado tarde. Esa es mi primera propuesta y deseo que mis amigos españoles se puedan asociar muy directamente a la redacción de esta hoja de ruta franco-alemana que el presidente francés, el señor Macron, y la canciller alemana nos han pedido elaborar entre nosotros. Segunda propuesta es que trabajemos sobre una reflexión sobre lo que es capitalismo europeo, lo que es nuestra visión de la economía. Entre China, que tiene una visión de la economía administrada, digamos, y el capitalismo anglosajón, basado sobre un liberalismo puro y duro, pues hay un lugar, sí, para otro tipo de capitalismo, que es el capitalismo europeo continental, el de España, de Francia, de Italia, de Alemania, de Bélgica. Ese capitalismo, es un capitalismo en el que la solidaridad
no se opone al rendimiento y resultados. Podemos necesitar una competencia, sí, pero es necesario tender la mano a los más débiles o a aquellos que tengan más dificultad. Es un capitalismo que piensa que las empresas deben de desarrollar un proyecto que no es únicamente la realización del beneficio, sino el alcanzar un bien público como la defensa del medio ambiente o un proyecto societal. Pues sí, considero que las finanzas mañana tienen que ser unas finanzas verdes, porque un banco que invierte en una empresa de producción de carbón o en una mina, no puedo pensar que tenga mucho futuro, mientras que un sector financiero que invierte en el medio ambiente y proyectos verdes a la vez será rentabilidad y un sentido concreto para el planeta. Ese es el capitalismo que tenemos que defender y que tenemos que explicar al resto del mundo, que existe efectivamente el capitalismo dirigista chino y el muy liberal anglosajón, pues hay un lugar para otro tipo de capitalismo, que es el capitalismo europeo, repito, continental, basado sobre valores, sobre el respeto de la persona humana y que busca sencillamente tener sentido. Mi tercera propuesta es que podamos definir todos juntos lo que deben de ser las nuevas reglas de comercio mundial. Vemos muy bien que hoy en día el riesgo de guerra comercial probablemente es el riesgo más importante que pueda pesar sobre la economía mundial. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros europeos? ¿Vamos a dejar a los Estados Unidos y China que se confronten, se enfrenten ahí con aranceles, intentando destruir el crecimiento mundial? ¿O vamos nosotros europeos a asumir nuestro destino diciendo, ojo, ojo, nosotros creemos en el comercio, nosotros creemos en el libre cambio, pero un libre cambio basado sobre reglas de reciprocidad o reglas de acceso al mercado, reglas de producción de los productos que se comparten y que son las mismas entre continentes y entre naciones? Hemos hablado mucho con Román del Mercosur. Francia está a favor de la conclusión del acuerdo sobre el Mercosur. Y créanme, el presidente de la República, para él ha sido un acto de valor, diciendo que es favorable a ello, el establecimiento de ese acuerdo con nuestros amigos de Sudamérica. Y se debe de hacer en nombre de cierta visión del comercio mundial, un comercio definido en conjuntos multilaterales y basado sobre reglas de reciprocidad. ¿Tienen acceso a nuestros mercados? Queremos tener acceso a sus mercados. ¿Pueden vender trenes en nuestro país? Ningún problema. Solo queremos poder vender nosotros también trenes en sus países. ¿Tienen acceso a nuestros concursos públicos? Queremos poder hacer lo mismo. ¿Protegen sus tecnologías más sensibles? Queremos también proteger nuestras tecnologías más sensibles. Y si el día de mañana quieren comprar una tecnología española o francesa que ha supuesto 10 años de inversión, 10 años de esfuerzo y 10 años de investigación, pues no vamos a dejar escaparse una tecnología sensible que ha supuesto 10 años de financiación pública tan fácilmente como puede ocurrir hoy en día. Esas son mis tres propuestas que planteo. Hoja de ruta para la zona euro para junio 2018, una reflexión de mayor envergadura sobre lo que debe ser el capitalismo europeo y un trabajo en común sobre la definición de las reglas del comercio mundial. Y creo que España y Francia no solo tienen muchas cosas que decirse y muchas cosas que hacer y decidir conjuntamente para estar al servicio del continente europeo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor Escolano, por haberle presentado. Señor ministro, puede utilizar los cascos. Gracias. La traductora me ha pedido que yo le lea las preguntas despacio para que colabore con su trabajo, que es excelente. Alicia Delgado dice, usted se ha reunido este mediodía con nuestro nuevo ministro de Economía, el señor Escolano, y ya nos ha comentado sobre algunos de los temas de los que han tratado ustedes. ¿Dónde pone usted, dónde pone Francia las prioridades y los énfasis y dónde aprecia usted matices, diferentes intereses, diferentes posiciones?
he buscado matices desesperadamente y no he encontrado ninguna diferencia. Y creo que hay bastante diferencia con otros Estados miembros de la zona euro, como para no buscar matices entre Francia y España. A ver, entre Francia y España, voy a ser muy franco con ustedes. Hay una identidad de puntos de vista completa sobre la unión bancaria, sobre el mercado de capitales, convergencia fiscal, la necesidad de tener también un presupuesto, la necesidad de progresar. Román también me ha hecho unas propuestas muy concretas, por ejemplo, sobre los temas de reparto de riesgos, sobre los temas de puesta en común de las protecciones de capitales colocados en los bancos y sobre elementos sobre los que hemos trabajado, pero no hay matices, la verdad. Solo hay complementos que se van añadiendo por Román en cuanto a la zona euro, pero todos útiles y que vamos a considerar todos en las propuestas que haremos con nuestros amigos alemanes. De dirigentes. Dice, ha elogiado usted, señor ministro, la recuperación española. ¿Cree que la entrada de Luis de Guindos en el Banco Central Europeo es suficiente para que España tome mayor partido en las decisiones de la Unión Europea o necesita tomar un papel más importante? Vous assumez déjà. Pero ya asumen un papel importante. La verdad, y les voy a decir el por qué asume un papel importante España. Porque se ha transformado. Es exactamente la misma elección que hacemos nosotros con el presidente de la República, Emmanuel Macron. Cuando estamos alrededor con todos los ministros de Hacienda europeos, es una mesa prestigiosa, diría yo, e importante. Si uno llega y tiene 4% de déficit y 120% de deuda, 15% de tasa de desempleo, etcétera, una situación económica desastrosa, pues uno llega, se sienta y empieza a dar consejos a todo el mundo. Es el mal alumno de la clase, el malo, el peor, que está explicando a los buenos que ha tenido la mejor nota lo que tiene que hacer para tener una mejor nota. Nadie le va a escuchar. Cuando uno llega, ministro de Hacienda, por ejemplo, español, que ha modificado el país bajo la autoridad, por ejemplo, del señor Rajoy y del gobierno español, han conseguido resultados. Todo el mundo les va a respetar, todo el mundo les va a escuchar. Todo el mundo respeta a España y todo el mundo escucha lo que dice España y todo el mundo escuchará a lo que dice Román Escola. No estoy totalmente convencido. En cuanto a Francia, espero también que con el trabajo que hemos iniciado con Édouard Philippe y el señor Macron, que es un trabajo sumamente difícil, atacar, por ejemplo, la reforma de los ferrocarriles franceses no es nada evidente, pero lo estamos haciendo. Transformar la fiscalidad francesa como lo estamos haciendo en diciembre del año pasado, aliviar la fiscalidad sobre los capitales es algo difícil. Es necesario para la economía y lo hemos hecho. Simplificar el mercado laboral es difícil, lo hemos hecho. Apoyar a las pymes es difícil, pero lo vamos a hacer a partir de este año. Y espero que gracias a esa transformación en profundidad de la economía francesa y de las finanzas públicas francesas realizados por el gobierno francés, pues espero que la voz de Francia también será algo escuchada al lado de la voz española. Gonzalo Díaz Velarde, del Economista, dice, señor ministro, una huelga de transportes ha paralizado Francia esta semana. ¿Es una crisis para el gobierno? ¿Hay preocupación? ¿Cómo se va a solucionar esta situación? ¿Dará marcha atrás en algunas de las reformas? Bueno, si uno no quiere tener dificultades en un gobierno, la buena solución es no hacer nada. Ahí está uno tranquilo. Pero no hemos sido elegidos con Emmanuel Macron para ello. Hemos sido elegidos para hacer el trabajo que se tenía que haber hecho en Francia desde hace 30 años y que no se hizo. Y no vamos a dejar de lado ningún tema. ¿Por qué hemos decidido transformar los ferrocarriles franceses, la SNCF?
Sabíamos perfectamente que eso iba a ser un tema sumamente difícil. Conocemos la historia de Francia, conocemos la historia de los conflictos sociales en Francia y sabemos que la SNCF es un tema especialmente sensible. Pero la SNCF pierde cada año 3.000 millones de euros. 3.000 millones cada año. 1,5 mil millones en pérdida de explotación, 1,5 intereses de la deuda. La deuda es 46.000 millones de euros. Uno puede seguir perdiendo miles y miles de millones año tras año, pero es irresponsable aquello. Y especialmente, sobre todo, cuando el mercado se va a abrir a la competencia y que el día de mañana habrá nuevos trenes que vendrán, por ejemplo, de Alemania, que puedan circular libremente en el territorio francés. Y hoy en día, ahora, el coste de explotación de los trenes franceses con relación al tren alemán es un 30% más elevado. ¿Por qué? Pues porque la empresa SNCF es muy compleja. Pues hay la cabeza, después hay la responsabilidad de las redes, después de las vías férreas, etcétera, del material rodante. Bueno, no es coherente. Cuando uno va a una estación francesa, el responsable del panel que se anuncia es diferente del que es responsable justamente en el andén. Bueno, ¿cómo quieren ustedes poder gestionar aquello fácilmente? Hay un programa de polivalencia también. No hay polivalencia. Hay un registro de oficios muy estricto, o cada trabajador tiene su oficio, muy respetable, por cierto, pero sin polivalencia, mientras que en Alemania han desarrollado esa polivalencia. O sea, nosotros queremos sencillamente solucionar esas dificultades una tras otra para que las SNCF sean más competitivas, más eficaz para los usuarios. La SNCF es un servicio público y seguirá siendo un servicio público. Pero las palabras tienen un sentido. Servicio público. ¿Qué significa? Servicio primero del público y de lo público. La SNCF no es la propiedad de los trabajadores del ferrocarril, aunque le tengan mucho respeto. Yo, personalmente, la SNCF es la propiedad del público francés. Es la propiedad de los usuarios del tren y propiedad de los ciudadanos que contribuyen en la gestión gracias a sus impuestos. Esa es la realidad. Nosotros, como franceses, estamos pagando la SNCF. Utilizamos esta SNCF, pues tenemos que poder ofrecer un mejor servicio, trenes más regulares, más seguros, más limpios y más baratos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Eso se traduce por un conflicto social? Pues sí. Pues sí. Y hay siempre un momento en el que puede haber tensiones, sí, crispaciones. Yo pienso que hay que abordar aquello con mucha serenidad. No buscamos el conflicto. Lo que buscamos es la mejora de un gran servicio público nacional que hace que nos sentamos orgullosos. No queremos conflictos. Lo que queremos es que al final de esa transformación el servicio público ferroviario funcione mejor. Y abordamos ese periodo, que es un periodo de tensiones, sí, que es difícil para los franceses, para los usuarios, para empezar, pero con mucha serenidad lo abordamos. Estamos convencidos de que hay que llevar a cabo esa reforma hasta el final. Y sobre todo convencidos de que sin parar hay que dialogar, siguiendo siendo muy sereno, pero no perder de vista el objetivo final. Señor ministro, Luis Torres le pregunta, ¿hay aspectos, matices o intereses diferentes entre España y Francia en cuanto al proyecto de defensa europea en general y en particular en relación a temas como la guerra cibernética, la construcción de aviones militares de Airbus, la elección de aviones para sustituir los F-18 americanos, el uso de sistemas de satélites militares, el uso del sistema Galileo que impulsó nuestra siempre recordada Loyola de Palacio, etcétera? Quiere a toda costa que encuentren matices y diferencias entre España y Francia, ¿verdad? Pues la verdad, no somos el mismo pueblo ni la misma nación, pero compartimos la misma ambición y la misma visión.
Y la verdad, insistiré siempre sobre las cualidades del pueblo español, la cultura y los intereses que defiende. Por supuesto, en cuanto a esos proyectos, no son matices lo que puede haber. Cada uno tiene sus intereses y cada nación tiene sus intereses. El proyecto europeo, pues, es la capacidad justamente de ir más allá de los intereses nacionales para pensar en un interés colectivo que aporte cada vez más a todas las naciones. Siempre pasamos por momentos en que los intereses nacionales puedan verse en conflicto, porque hay problemas de implantación industrial, temas de empleo, de localización de los sitios. Lo hemos visto con Airbus, siempre es una batalla saber si esta fábrica va a estar en Hamburgo, en Toulouse o en Valencia. Por supuesto que es un reto y cada nación es normal, va a defender su territorio, su fábrica, etcétera. Pero al final, lo que es más importante es que estemos de acuerdo sobre el hecho de realizar en común aviones, Airbus, etcétera, de acuerdo para seguir con la conquista espacial y tener un sistema de guiado, Galileo, de acuerdo para tener un caza en común, porque yo prefiero efectivamente que nosotros nos pongamos de acuerdo para tener un avión caza europeo, por el que tenemos todas las cualidades industriales necesarias, en vez de pedir aviones caza americano. Honestamente, yo no sé por qué vamos a encargar aviones americanos cuando tenemos la posibilidad de fabricar esos aviones de caza europeos. Siempre hay que plantearse lo mismo. ¿Qué es lo que queremos en 10, 15, 20 o 25 años para Europa? Queremos sistemas de guiado, franceses, españoles, europeos, o americanos o chinos. Si queremos que sea europeo, pues hay que hacer Galileo. Si no será GPS, será americano. ¿Qué es lo que queremos como batería en nuestros coches eléctricos de mañana? ¿Baterías europeas o las quieren chinas? Porque será este el debate. O bien ponemos en común nuestro esfuerzo de producción y habrá baterías europeas, o bien cada estado querrá apañarse por su cuenta y no habrá batería europea porque no tenemos los medios financieros y en investigación necesarios para desarrollar nuestras propias baterías a nivel nacional. En cuanto a inteligencia artificial, la supercalculadora, etcétera, superordenador, o ponemos en común nuestros medios financieros, o bien todo lo que es importante como los algoritmos, etcétera, de inteligencia artificial, serán chinos o americanos. Hay que ser muy consciente de ello. Mañana tendremos, pues, todo, tendremos aquí un aparato, diremos, quiero tener una cita con el señor Escolano, que me encargue un billete de avión, señor Google. Bien, que me reserve un coche de alquiler en Madrid, señor Google. Una habitación en Google, vista sobre el Prado. Siempre Google, ¿verdad? Pero será Google asistencia vocal que estará dentro de nuestro teléfono móvil, que captará nuestros datos, que comercializará nuestros datos, porque no habremos sido capaces de tener un software como asistente vocal en nuestros teléfonos móviles en Europa. O sea, hay que ser consciente de ello. Queremos ser basar sencillamente o pueblos soberanos. La gran cuestión histórica que se plantea a los españoles, franceses, alemanes o italianos es: ¿queremos seguir siendo pueblos soberanos, sí o no? ¿O ser las colonias de China y de los Estados Unidos, que implantarán sus tecnologías en Europa? ¿Eso es lo que queremos? Yo prefiero, por mi carácter, mi temperamento francés, prefiero conservar nuestra soberanía. Es mi convicción profunda, es que esa soberanía tecnológica la conservaremos únicamente a nivel europeo y que ya es imposible conservarlas a nivel nacional, individualmente. Encarna Samitier, del diario 20 Minutos, dice: como ministro de un gobierno multipartidista, ¿cómo valora la dificultad del Ejecutivo español para aprobar los presupuestos? Rogelio Álvarez dice: ¿cree usted que la realidad política y las tendencias políticas europeas van a exigir gobiernos necesariamente pluripartidistas? ¿Usted, que es de ideología de centro-derecha, encuentra problemas de relación con sus colegas de gobierno, de entendimiento de las reformas que usted promueve junto con el
presidente Macron y que están suscitando contestación, como ya se ha señalado? Voy a dejar a Román sobre el presupuesto español que Román conteste, la verdad. Ahora, en cambio, sobre lo demás. Anoche he cenado con Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian es el ministro de Asuntos Exteriores francés, que viene del Partido Socialista. Yo soy el ministro de Economía y Hacienda, y vengo de la derecha, de los republicanos. Pero lo que he podido comprobar, y Emmanuel Macron ha tenido mucha intuición en ese sentido, es que todo eso ya no tiene sentido. Con Jean-Yves Le Drian podemos tener matices, pues sí, para utilizar el término que les gusta, pero no tenemos ninguna diferencia fundamental, ninguna. Y el paisaje político en Francia, y estoy pensando en el resto de Europa también, se está redefiniendo totalmente. Ya no hay la derecha de un lado, la izquierda del otro y el centro en medio. Ya no existe aquello, no tiene sentido. En Francia tenemos un paisaje político muy sencillo. El gobierno, que cree en la transformación económica, en la construcción europea. Una derecha que se refugia ahí porque ya no tiene esa posibilidad de ir en el terreno económico, se refugia más bien en lo que es el terreno identitario, digamos. Y una izquierda radical, es su derecho, que contesta el mercado capitalista y que considera que hay que redistribuir todas las riquezas que todavía no hemos creado. Pero vemos que ya no es la izquierda y la derecha, ya es lo que creen en las posibilidades de Francia en Europa y en la globalización, y aquellos que no creen en ello. Es eso la diferencia. Y este combate existe en Francia y existe en casi todos los otros países europeos. Por ejemplo, la situación en Alemania, país en el que ya me siento muy próximo a ello. Pues hoy en día, señora Merkel trabaja con la Scholz, que viene del SPD, porque en el fondo la sensibilidad es la misma. Y lo que se construye en oposición a esa gran coalición son fuerzas muy radicales. Mirar lo que ha pasado en Gran Bretaña. Mirar lo que ha pasado en las últimas elecciones italianas. Yo creo que todos aquellos que creen en el futuro europeo, de las naciones español, italiana o francesa, deben de trabajar estrechamente, conjuntamente, porque no hay lugar para un combate en el que ni siquiera no hay lugar para matices entre nosotros. Los verdaderos combates están en contra de aquellos que no creen en el futuro de las naciones en Europa. Sobre el presupuesto, Román, tú vas a contestar. Sobre el presupuesto español. Que, como sabes, no me corresponde a mí hoy tener las preguntas, pero ya que me permites explicar sobre el presupuesto, no voy a decir nada que no se haya dicho en los próximos días, pero como sabes, Bruno, recientemente, hace 2 días, se ha presentado el presupuesto. Es un presupuesto que va a permitir a España alcanzar una importante reducción del déficit, permitir en el año que viene abandonar el procedimiento de déficit excesivo con una cifra ambiciosa de reducción de déficit que nos va a permitir también un esfuerzo, un año más de consolidación fiscal. Es un presupuesto que al mismo tiempo apuntala al crecimiento económico. Has mencionado las buenas cifras, la buena previsión del cuadro macroeconómico que hemos presentado, que por 4º año consecutivo va a hacer de España el país de más crecimiento de los grandes países de la zona euro. Y, finalmente, es un presupuesto que también hace un esfuerzo particular para aquellos grupos sociales que han tenido un mayor efecto durante la crisis económica. Lo has evocado, yo creo, con corrección. Ha sido una crisis dura y es verdad que hay un esfuerzo especial, en particular en materia de pensiones, para aquellos grupos sociales que yo creo que tienen que tener un efecto positivo de esta recuperación económica. Por lo tanto, es un presupuesto que cumple varios objetivos socialmente muy importantes y económicamente muy importantes: la consolidación fiscal, el crecimiento y un esfuerzo social particularmente importante. También, y me vas a permitir
que así también lo comparta con el público, porque es un ámbito en mi área de responsabilidad, un esfuerzo especial en investigación y desarrollo en el sistema científico español. Yo creo que en todo el debate no hemos escuchado críticas de fondo, quizá, como todos sabemos, cuestiones más de tipo político, pero no críticas en realidad al propio presupuesto. Y, por lo tanto, el Gobierno español, querido Bruno, y así han sido las declaraciones públicas, contamos con que haya un acuerdo político, que haya un esfuerzo de aproximación y estamos trabajando sobre esa hipótesis y sobre ninguna otra. Muchas gracias, señor ministro. Volvemos al señor Le Maire. Doroteo Millán dice, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Francia en sus demandas y sanciones a Google y Apple por sus prácticas comerciales abusivas que lesionan los intereses de empresas francesas de desarrollo informático? ¿No debería haber un consenso de los Estados miembros y de las autoridades de la Unión Europea para que las grandes multinacionales digitales dejen de encontrar paraísos fiscales eludiendo el pago de impuestos en cada país donde generan negocio y beneficios? Para Francia este tema es decisivo. Y os voy a explicar el porqué. Con el presidente de la República nos hemos comprometido políticamente sobre el tema de la imposición de los Google, Apple, Facebook y Amazon y todas aquellas digitales de más de 150 millones de euros de volumen de negocios. ¿Por qué les queremos atacar? La primera razón es una razón de justicia. Entramos en una tienda, compramos el pan, un libro, lo que sea, o ropa, una corbata, qué sé yo. El comerciante, la empresa, paga sus impuestos locales de Madrid, el impuesto de empresa en España y tiene un nivel de imposición de 25 o 30% si añadimos los impuestos locales. Pero este mismo comerciante, para tener éxito, tiene que recurrir a datos comerciales para poder atraer cierto tipo de clientes. Pues tenemos datos sobre el color de corbata que suele gustar, entonces se manda publicidad sobre las corbatas para que uno vaya a comprarlas. Esos datos tienen un valor considerable, esos datos, y no hay imposición fiscal sobre ello, o casi nada. Y no podemos seguir con un modelo económico en el que crea menos valor, tiene fuerte impuesto, y lo que crea más valor apenas tiene imposición fiscal. No podemos seguir con un modelo económico en el que nuestras empresas nacionales sufren de una carga fiscal importante y las empresas que operan desde unos sitios exteriores a Europa y que utilizan nuestros datos, ellos no pagan impuestos. La fiscalidad debe de tener en cuenta esa revolución tecnológica. Y Europa, cuando hablaba de capitalismo europeo, Europa tiene que ser la primera en abrir esta vía. O sea, no alinearse detrás de los demás. Queremos estar delante de los demás, con nuestras propias ideas y convicciones y con nuestros propios intereses. Y debemos de ser muy decisivos, tanto como China o Estados Unidos. ¿Por qué? Créanme, estamos en un mundo económico brutal, y utilizo adrede ese término, y no deja mucho espacio a la ternura, diría yo, a la negociación o a los sentimientos buenos. Hay que defender intereses y nosotros, responsables políticos, debemos de defender aquellos intereses. Estoy aquí para defender los intereses económicos franceses y europeos. Y por eso proponemos estos impuestos para gravar todas esas actividades digitales. Si quieren venir ahí a Europa, muy bien, estamos abiertos al comercio, les tenemos que decir a esas grandes multinacionales. Pero tienen que pagar ustedes como los demás y punto. Que se les grave igual que los demás, porque si no es injusto e insoportable. Y además, eso plantea un problema de eficacia económica, porque el día de mañana habrá que pagar nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestros servicios públicos. Eso cuesta muy caro. Si la fiscalidad solo se basa sobre los bienes materiales y los bienes
fabricados y que lo que produce más valor, en cambio, los datos, pues no están grabados, ya no podrá financiar uno los servicios públicos. Es la segunda razón por la que es el grabar con impuestos sobre lo digital es importante. Entonces, hay unos que dicen es estúpido grabar sobre el volumen de negocios. Bueno, yo conozco las teorías económicas y a veces es mejor grabar sobre un beneficio más que un volumen de negocios. Pero como hace años, una vez más, que estamos hablando, discutiendo y otra vez, y nunca llegamos a un acuerdo y que nunca encontraremos un acuerdo porque al final muchos no quieren que se llegue a un acuerdo. Siempre hay un pretexto técnico para decir, no, hay que seguir hablando, pero en un momento dado hay que decidir. No digo que la propuesta francesa sea perfecta, no, pero existe por lo menos. No digo que la propuesta de la Comisión Europea sea perfecta, pero existe. Y tiene eso, un mérito, algo que existe con relación a algo que no existe, ¿verdad? Por lo menos puede convencer a la población. O sea, ahora tenemos un proyecto de directiva y doy las gracias a España por habernos apoyado con esa propuesta francesa y aquello desde el principio. Hemos contado con el apoyo español. Esta propuesta directiva lo vamos a hablar entre ministros de Hacienda. Se habla de los GAFA, o sea, Google, Apple, Facebook y Amazon, con un impuesto sobre cada volumen de negocios que tengan en cada país europeo. Sencillo y eficaz. Y deseo que tengamos un acuerdo de aquí a diciembre de 2018 entre los 27 Estados europeos sobre este proyecto de directiva. Conozco oposiciones feroces, por ejemplo, como Luxemburgo, Irlanda, los Países Bajos, tienen cierta reserva. Pues nosotros nos toca convencerles, mostrándoles que es una etapa importante hacia la redefinición de un sistema fiscal mundial más justo y más eficaz. La fiscalidad es un tema políticamente muy sensible para nuestros ciudadanos, porque todo el mundo paga impuestos, directos, indirectos, IVA, etcétera. Todo el mundo paga impuestos. Y para nuestros ciudadanos, el pensar que hay empresas cuyo importe de capitalización es equivalente al de algunos estados en ese planeta y que esas empresas no pagan el impuesto justo que deberían de pagar, es algo intolerable. O sea, hay que preguntarse el por qué constantemente. ¿Por qué hemos llegado a esa situación política que acabo de describir al principio de mi intervención? ¿Por qué los extremos han ido subiendo tanto en Europa? Las posiciones extremas. Yo no creo que haya solo una razón. Yo creo que hay toda una serie de pequeñas razones, de pequeños errores, de pequeñas renuncias o grandes o pequeños fracasos. Y al final, pues todo ha transformado totalmente el paisaje político europeo. Las mayores preocupaciones no tienen que ver sobre el impuesto y la fiscalidad en general, sino sobre todo, por supuesto, las migraciones, que es uno de los mayores desafíos importantes a los que nos vemos confrontados. Y España directamente y ha tenido respuestas muy particulares y muy eficaces. Italia y Francia también lo conoce. Ese tema de las migraciones puede explicar en gran parte esta subida de los extremos y ese problema de identidad para muchos pueblos europeos. Pero yo creo que también que nuestra incapacidad de defender con bastante fuerza nuestros intereses económicos pesan mucho. La subida de los extremos dicen, ¿qué es esa Europa que no es capaz de defender sus intereses económicos? Y en ese sentido, la directiva sobre los impuestos, el impuesto digital es una buena noticia. La manera en que Europa ha reaccionado al proyecto de aumento de las tarifas comerciales americanas con César Maestrom y con Jean-Claude Juncker, pues eso es una buena noticia. Europa ha sido unida, firme, eso es una buena señal y vamos por la buena dirección. Y creo que hay que seguir así y que Europa, a partir de ahora, tiene que estar definiendo nuevamente la fiscalidad mundial. Gracias. Con micrófono, brevemente, las que fueran ministras del Gobierno de España, doña Ana Palacio y doña Isabel Tocino. Muchas gracias. Creo que voy a un comentario y creo que representa un sentir, estoy segura, generalizado. Gracias, ministro. Ha sido una conferencia tan corta y percutiente como importante. Y esta forma de abordar el coloquio
de dar respuestas claras y contundentes, pues creo que se agradece. Je dois dire que personnellement, c'est avec fierté que je... Con orgullo lo digo. He tenido una formación francesa y del Liceo francés y ha reconocido el trabajo de este gobierno y de la nación española. Ha dicho que estamos en un combate para Europa, para nuestras naciones y para nuestros hijos, y todavía no está ganado. Los tres vectores de los tres elementos, pero se lo voy a hacer sobre el primero. Usted ha dicho que va a presentar una feuille de route en junio para el Eurogrupo y que más tarde es muy tarde. Yo entiendo esta Europa de las naciones, pero cuando esta hoja de ruta, a mí no me gusta nada en español, pero bueno, esta hoja de ruta se ponga en marcha, el Parlamento Europeo estará en modo reelecciones, la Comisión Europea estará ya en modo renovación. ¿Cómo piensa usted y el Gobierno de Francia, y bienvenida sea el liderazgo de Francia en la construcción europea, cómo piensa usted abordar la cuestión de los calendarios que se van a interferir con este Doña Isabel Tocino, por favor. Puisque j'ai la possibilité également de vous diriger la... Tengo la posibilidad de tomar la palabra. Muchísimas gracias también por esas amables palabras hablando de España. No ha sido fácil, como lo ha dicho, para el gobierno también y para los españoles en general. Muchísimas gracias, ya que los españoles sí necesitamos que vengan personas de Francia como usted para hacernos creer en lo que hemos hecho. Ahora necesitamos de verdad creer en nosotros mismos. Ministre, je peux continuer en français si vous voulez, puisque les gens, je vois que... Voy a seguir en francés. Ya, bien, hemos aprendido el francés unos cuantos de nosotros. Bueno, personalmente les quiero, la verdad, que han conseguido menos de 3% del déficit público. Ha sido algo histórico y le felicito. Y mucho éxito para todas esas reformas estructurales que están haciendo y que no va a ser nada fácil nosotros y lo necesitamos. Pero la comprensión entre Francia y España es extraordinaria. Podría hablar ahora, por ejemplo, del banco donde trabajo, pero sí que con el señor de Guindos o el señor Escolano habrá una buena comprensión con el señor Le Maire, y Francia y España podrán ir muy lejos para terminar esa unión bancaria que necesitamos. Muchísimas gracias y felicitación. Voy a contestar a esos dos comentarios. Querida Ana Palacio, sobre el calendario, ¿por qué he insistido tanto sobre la fecha del mes de junio 2018? Es que efectivamente después vamos a entrar en el ciclo electoral, ¿no? O bien tenemos una roadmap, ¿no? La hoja de ruta que nos permitirá establecer un calendario, objetivos y lo que sería una zona euro acabada. Y en este caso creo que independientemente de las elecciones 2019, ya que tenemos ese calendario y esa hoja de ruta, podemos conseguirlo. Si en cambio nos saltamos esa etapa de junio, eso efectivamente va a ser muy complicado. Llegamos a septiembre, cada uno va a empezar a pensar en las listas europeas, a los acuerdos, el tema del Spitzencandidate de la Comisión Europea, y será muy difícil volver sobre el fondo mismo de esos grandes temas. Entonces, insisto una vez más a todos los ministros de Hacienda Europea que asumen sus responsabilidades y que tomen conciencia de que la zona euro se tiene que acabar. Ahora se está jugando todo y que la cita de junio que viene es una cita decisiva. Ahora, en cuanto a lo que se ha dicho sobre España, sobre la zona euro, bueno, propongo que todos seamos un poco un Quijote realista. Es decir, con tanta ambición y sueño como el Quijote, pero un poco más de realismo quizá, de este gran héroe español. Sí, España puede sentirse muy orgullosa de lo que ha hecho, lo vuelvo a repetir. Tengo una admiración profunda
viendo esa capacidad de resistencia del pueblo español, en la manera en que los problemas han sido tratados por parte del gobierno, porque por supuesto eso ha provocado reacciones políticas muy fuertes, en unos casos incluso violentas y duras. Es normal. Cuando hay que mantener un objetivo, la situación social es difícil, no hay empleo, todo complicado. Pero los resultados están a la vista. Los hechos nos han mostrado claramente que el objetivo elegido, económico, con valor, pues paga. El valor siempre es rentable, en política, al igual que en economía. Y desgraciadamente unas veces es lo que suele faltar en política. Entonces, para concluir, les diré que en un paisaje político europeo muy frágil, y no nos escondemos, es muy complejo, muy frágil, lo que necesitamos más que nunca, unirnos. No he buscado matices, ¿no? Con Roman no tenemos matices entre nosotros. Solo tenemos una voluntad común, que consiste en decir, la zona euro no está acabada, la tenemos que acabar, y lo vamos a hacer enseguida. El comercio mundial desestabilizado hoy en día, Europa tiene que asumir ese problema del comercio para establecer nuevas reglas. Y tenemos un tema importante que es la fiscalidad internacional para que sea más justa y más eficaz. Pues que hagamos las propuestas y mostremos que Europa es capaz de crear su propia fiscalidad más eficaz y más justa. Y con ello habremos asumido el primer deber de la responsabilidad política, dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Muchas gracias a todos. Cerrado, pero he de darle la palabra al secretario de Estado de Asuntos Europeos de nuestro gobierno, don Jorge Toledo. Lo siento haber interrumpido la despedida, pero quería brevemente felicitar al ministro Bruno Le Maire, también al nuevo ministro de Economía, Roman Escolano, a que conozco desde hace mucho tiempo, somos buenos amigos. Pero quería felicitar al ministro Le Maire y a su gobierno. Yo tuve el honor de conocer al ahora presidente de la República, Emmanuel Macron, cuando él era consejero económico del Elíseo y yo era consejero de Asuntos Europeos en la Moncloa, en múltiples reuniones del G20, y ya tuve la ocasión de conocer su brillantez, su inteligencia, y no me extraña nada que haya llegado donde ha llegado. Pero lo que me reconforta mucho es que por primera vez en Francia, desde hace muchos años, Francia es un país fundador de la Unión Europea y por lo tanto, en teoría, es un país pro-europeísta, pero por primera vez desde hace muchos años ha ganado un partido que era públicamente pro-europeo. Hacía mucho que no pasaba esto. Y el discurso del ministro de Finanzas francés hoy ha sido un discurso pro-europeo que coincide perfectamente y sin nuance, como ha dicho, con la visión española de Europa. Tenemos que hablar bien de Europa. Llevamos muchos años de crisis, estamos saliendo de ella y tenemos que empezar a hablar bien de Europa y a tomar acciones positivas para recuperar la confianza de nuestros ciudadanos. Europa es la región del mundo con diferencia donde mejor se vive, en la única región del mundo donde hay un sistema público de pensiones, un sistema de educación público, un sistema de sanidad público que debemos hacer sostenible con el crecimiento económico. Y Europa es la única región del mundo, o la mejor región del mundo, donde se protege el Estado de Derecho y la democracia. Y quería terminar agradeciendo al presidente de la República Francesa, al gobierno francés, por el apoyo que ha dado a España precisamente en la defensa del Estado de Derecho y de la democracia en los últimos acontecimientos que han ocurrido. Muchas gracias. Señor ministro. ¿Quiere añadir algo? Señor ministro. Es un tema que no hemos abordado durante esta charla, pero quiero repetir una vez más que Francia
está totalmente a favor de la unidad y la defensa del Estado de Derecho en España. Es la posición constante del presidente de la República. Es un placer para mí recordarlo aquí en público. Como ministro de Hacienda tenemos un solo interlocutor, es el ministro de Hacienda español, Román Escolano. Defendemos el Estado de Derecho y defendemos con mucha fuerza la unidad de la nación española. Orange, representada por don Ignacio de Orue esta tarde, de Asisa, representada por don Ramón Casanova, y de Red Eléctrica de España. El presidente de esta última, don José Folgado, va a cerrar el acto. Señor Le Maire, después de haberle oído esta exposición tan brillante como atinada, los patrocinadores de este evento no podemos sino, lo hacemos además con muchísimo gusto, desearle muchísimos éxitos en para aplicar estos planteamientos que ha hecho, de ahondar en la construcción europea, sobre todo dentro de la zona euro, sobre la base de esos 3 pilares que planteó. La verdad es que nos ha llenado de satisfacción, no solo a nosotros, supongo que a todos los aquí asistentes. Yo pienso que a la mayoría aplastante de los españoles sería el mejor antídoto, como usted decía, para hacer frente a tanto nacionalismo y extremismos, que no es una batalla ganada, como usted mismo decía, ¿verdad? Me parece que sería muy bueno avanzar en ese sentido. Desde luego, España creo que va a estar ahí con ese mismo tono, y más con el ministro de Economía, al que naturalmente el presentador hoy, Economía, Industria y Competitividad, don Román Escolano, al que he tenido la suerte de conocer en distintas labores de responsabilidad de su ámbito de gobierno en años pasados. Tenemos la garantía de que poder cooperar firmemente en esos nuevos avances en la construcción europea, temas fiscales, temas monetarios y financieros. Y yo humildemente añadiría también en la unión de la energía, que es un tema muy importante. Y en particular, por ejemplo, en el tema de las interconexiones, ámbito en el cual el señor Macron, el presidente de la República Francesa, pues ha mostrado opinión favorable, lo cual nos congratula. Sería una forma de avanzar en esta construcción europea. Desde luego deseamos mucho éxito, porque sería el éxito de todo este continente europeo, que necesita, naturalmente, tenerlo, en fin, avanzar en estos desafíos ante lo que se está avecinando en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia también hoy aquí. Muchas gracias.